Bien, muy buenos días a todos los que se han conectado del segundo E y segundo F. Sean todos bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura, que le habla nuevamente la profesora Paula Reyes junto a la profesora Marta Rivas. ¿Ya? Somos las dos quienes trabajamos con ustedes en este día. Como les comentaba, espero estén bien, espero, ¿cierto?, no hayan tenido mayores dificultades para ingresar a la clase. La idea es que siempre se conecten 5 minutos antes o 10 minutos antes, 5 minutos está bien, 5 minutos antes ya comiencen a conectarse. Ya, pues si alguno tiene problemas con el link, hacerlo saber. De igual forma, nosotros enviamos el link de la clase a los profesores jefes para que ellos lo puedan enviar a sus respectivos grupos de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, nosotros iniciamos ya nuestra clase, nuestra unidad 0, como les mencionaba la clase pasada, la unidad 0, que es la unidad de reforzamiento. Nosotros estamos reforzando, recordando algunos conceptos, algunos contenidos, estamos viendo y trabajando la lectura también, y partimos trabajando con el texto El árbol. ¿Se acuerdan? Lo analizamos en la clase pasada, El árbol de María Luisa Bombal. Estuvimos conversando también acerca de los temas que de allí se desprenden. Y es que felicitarles también por eso, porque tuvieron la capacidad de opinar, tuvieron, ¿cierto?, su opinión frente a temas relacionados con el rol de la mujer, con el rol del hombre. Así que felicitaciones por eso también. Y esperamos que en esta clase también ustedes puedan tener la capacidad de participar. Está todo dispuesto y nosotros también, ¿cierto?, tenemos la disposición a contestar sus dudas y a poder trabajar entre todos, ¿ya? Así es que si alguien quiere hacer alguna consulta en algún momento de la clase, activa su micrófono o levanta la manito para nosotros darle la oportunidad, ¿ya? Entonces, como bien lo mencioné, nos queda pendiente terminar la guía, ¿cierto?, del árbol. El árbol lo relacionamos y trabajamos con él y lo voy a presentar. Ustedes bien hicieron la lectura, hicimos la primera parte que era del análisis de lo que era acá está, de lo que era el texto en sí, a qué género pertenecía, cuál era su narrador. Esta es la guía, ¿cierto?, que trabajamos la clase pasada. Entonces, el objetivo que teníamos con esta guía era poder conocer y comprender los textos literarios. Ya trabajamos con el árbol, un texto narrativo que pertenece al género narrativo, tiene elementos que son propios de ese género, pero basados también en el mundo onírico y sus características. Estuvimos viendo también cada uno de los mundos a qué se refería, vimos una pincelada de lo importante que es el contexto de producción, y vimos también los tipos de mundo. Entonces, ustedes analizamos, ¿cierto?, lo que era el texto del árbol, y luego contestamos, y ustedes muy bien contestaron, y también corregimos algunos errores de su respuesta. Acá. Decíamos, ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? Como lo he mencionado, ¿cierto? El texto que habíamos leído era un texto narrativo, ¿ya? ¿Qué tipo de narrador es el que relata la historia? ¿Cuál era el narrador que estaba presente en este texto? ¿Se Omnisciente. recuerdan? El Omnisciente. omnisciente, muy bien. ¿Por qué decíamos que era el omnisciente? Porque él sabía todo lo que sentían y hacían los protagonistas en el momento. Muy bien, muy bien. Después, la número 3 dice, ¿por qué Brígida sentía que Luis no la quería? ¿Se recuerdan? ¿Por qué Brígida se sentía que Luis no la quería? Porque no le prestaba la atención que ella quería. Ya, no le prestaba la atención que ella quería. Muy bien. ¿Por qué cuando cortan el gomero ella se siente capaz de dejar a Luis? ¿Qué significa el gomero y el cuarto de conciertos para Brígida? Eran lugares que
El gomero era el que hacía que ella estuviera como tranquila, era su punto de relajación, una cosa así. Y el cuarto de concierto eran como todas las cosas que ella pasó a lo largo de su vida, que le iban Muy recordando bien. errores que ella pudo haber cometido o cometieron contra ella. Sí, muy Bien. bien, qué bien, qué muy buen análisis. Ese cuarto representaba, ¿cierto?, los recuerdos de su infancia, eh, los errores que ella pudo cometer, como usted bien lo dice, pero también los errores que cometieron con ella. Ya, ella siendo una mujer talentosa, a través de los comentarios de sus hermanos, de su hermana, de su familia, de su entorno, hicieron que ella acabara, como lo dice, lo veíamos en un discurso acerca del árbol, enjaulada, ¿ya? Y que donde ella se refugiaba era como en la tranquilidad que le podía entregar ese árbol, ese gomero. Muy bien. Y quedamos en las 5, cambia el título de la obra, fundamenta tu decisión. Algunos de ustedes colocaron el título El Gomero. ¿Qué otro título creen ustedes relacionado con esta historia, con la historia de Brígida? ¿Se recuerdan? No. Pero algunos siempre colocaron El Gomero, ya otros pudieron haber colocado, por ejemplo, Brígida escapa de su jaula, la tranquilidad del árbol, ¿ya? Porque Brígida de alguna manera se refugia en la naturaleza para evadir la realidad, la triste realidad que estaba viviendo, ¿ya? Ahora, vamos a lo que nos corresponde relacionado al mundo onírico. El mundo onírico, y vamos a recordar a qué se refiere. Martita, ¿puedes designar algún alumno que esté presente para que nos pueda leer? Benjamín Reyes. Benjamín Reyes. Benjamín Reyes está presente. Ya, Benjamín. ¿Puede leer Benjamín, por favor? ¿O está muy chica la letra? No, sí se logra ver. Ya. Designe a otro, Martita. Para nosotros es importante la participación, chiquillos. Nosotros vamos anotando quiénes van participando. ¿Ya? Carla Navarrete. Ya, Carla. Tengo el micrófono malo, dijo el Benjamín Reyes. Ya, y Carla. Carla Navarrete. Ella había activado su micrófono, la Carla. Ya, ¿Qué Carla. pasa? ¿Puede leer? Estamos pidiendo que lea el texto que está ahí del mundo onírico. Ah, ya, pero profe, ¿lo podría acercar más? Por favor. ¿Sí? Ahora sí, Carla. ¿Lo logra ver ahora? Sí. Ya. Léalo, con confianza. Este mundo es aquel que se relaciona con el proceso del ensueño que tienen los personajes dentro de las novelas o cuentos. Este tipo de relatos nos muestra el interior del ser humano, personajes, sus problemas existenciales, miedos, angustias, etc. Por lo general, la lectura de dichos textos se vuelve confusa, ya que generalmente el sentimiento de extrañeza en el lector. Esto se debe a que no existe un orden cronológico en la narración de los acontecimientos o sucesos. El tiempo y espacio son abstractos y es complejo determinarlos. Muchas gracias, Carla. Como bien se explica acá, el mundo onírico, ¿cierto?, se relaciona con este proceso de ensueño, donde vemos que este tipo de relato muestra el interior de los personajes, muestra lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, qué le provoca su pasado, la incertidumbre del futuro. Todo eso lo podemos conocer a través de este tipo de relato, donde conocemos los miedos, ¿cierto?, las angustias, los fracasos también de los personajes. Por lo general, cuando nosotros leemos este tipo de texto, y yo creo que les pasó a ustedes con el árbol, es que
a veces esta narración se vuelve confusa porque en un momento, ¿cierto?, está en el presente contando lo que le sucede y cambia a veces bruscamente hacia el pasado o evoca sentimientos que le provoca algún recuerdo. Entonces, no tiene una línea cronológica de contar la historia, de seguir desde el inicio hasta el final, sino que hay saltos temporales, hay recuerdos, hay experiencias, que nosotros a través de este tipo de relatos vamos conociendo, como lo dice ahí, el interior del ser humano, el interior del personaje. Y eso fue lo que provocó en nosotros y en ustedes, ¿cierto?, que leyeron, el poder conocer a Brígida, lo que ella sentía, cuando ella recordaba, ¿cierto?, su infancia, cómo eso la marcó muchísimo, cómo eso también influyó en la personalidad que ella tenía. Bien, pasamos entonces a las preguntas que aparecen allí, que son 2 preguntas. La número 1 dice, según la definición del mundo onírico, en la literatura y la lectura del cuento El árbol de María Luisa Bombal, ¿qué pasaje del cuento te permite afirmar que estamos en un relato onírico? ¿En qué parte creen ustedes que se torna un poco confuso, en que no sabemos a lo mejor si es el presente o es el pasado de ella, o está de alguna manera, ¿cierto?, recordando algún momento de su vida? ¿En qué pasaje creen ustedes del cuento que podamos afirmar que eso es un relato onírico? ¿En qué parte se tiende como a confundir? Profesora, hay una parte en la que ella como que empiezan a hablar de lo que en ella pasaba, porque era como tan ¿Ya? tonta, por así decirlo, y, ¿Ya? y hubo un momento en el que se explicó lo que pasó tiempo atrás, cuando ella era pequeña, como que Bien, eh, se aburrió de educar a las hijas y dijo que con esas no iba a hacer nada, sino que le iba a dejar ahí que fuera libre. muy En ese- bien. Y eso se da cuando está en el cuarto de concierto, ¿se acuerda? sí, Cuando ella está en ese lugar, ¿cierto? Y tenemos como ambiente también la vista que da hacia el Gomero, ella comienza a recordar, y como bien usted lo ha mencionado, allí es cuando ella comienza, ¿cierto?, a tener estos recuerdos que la hacen, le provocan estos sentimientos a veces de sentirse fracasada, de sentirse solitaria, de que nadie la considera, nadie la toma en cuenta, nadie le da el valor que ella necesitaba. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaje del cuento nos permite afirmar que estamos en un relato onírico? Cuando ella está en el cuarto de concierto, ¿ya? Y tiene también el Gomero como parte del ambiente, y ella comienza a recordar parte de su infancia. Muy bien. ¿Qué representaba el cuarto de conciertos para Brígida? ¿Por qué era tan importante ese espacio íntimo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué ocurría cuando Brígida estaba en el cuarto de concierto? ¿Qué representaba para ella? era el lugar en el que, como dije anteriormente, era el lugar en donde ella recordaba todo lo que sucedió en su pasado y Su también los pasado. errores que iba cometiendo también como en la actualidad del cuento o libro y ¿Sí? del pasado. Y los errores que también cometieron junto con ella cuando era pequeña. Muy bien. El cuarto de conciertos para Brígida representaba su pasado, representaba las heridas que a lo mejor ella traía consigo hasta cuando ya era adulta. Por eso que ese era su espacio íntimo, donde ella de alguna manera, ¿cierto?, analizaba, reflexionaba, se preguntaba por qué de algunas decisiones. Muy bien, lo felicito. Bien, con esto finalizamos nuestra guía número 1 con el trabajo, ¿cierto? Y con el contenido del mundo onírico, de este mundo, como lo decíamos, ¿cierto? Y que bien leyó Carla, de este relato que no tiene un orden cronológico, que no es fácil, ¿cierto?, de decir esto es el inicio, este es el final, sino que este tipo de relato nos va mostrando la interioridad de los personajes, y eso es muy importante, poder conocer. Por eso que decíamos que el narrador del árbol es un narrador omnisciente,
porque lo conoce todo, lo sabe todo de los personajes. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda relacionada con la guía, chicos? Con la guía que acabamos ya de finalizar, ¿quedó todo claro? Ustedes tienen que ir registrando, si no pueden imprimir, no tienen impresa la guía, lo pueden registrar en su cuaderno, ¿ya? Porque en algún momento les vamos a pedir, por ejemplo, que suban la tarea, que suban la guía, las fotos, como se trabajaba del año pasado, para nosotros tener la certeza de que ustedes están trabajando en sus casitas, ¿ya? Bien, vamos ahora a lo que nos corresponde continuar, que es el contexto de producción. ¿Qué tan importante es el contexto de producción? ¿Se acuerdan lo que conversábamos en la clase pasada de lo importante que es el contexto de producción? ¿Se acuerdan ustedes a qué se refería el contexto de producción? Profesora, no me acuerdo bien. Perdón. No se acuerda bien, pero ¿qué se acuerda? Lo que se acuerden nomás. Si, no importa que se equivoquen. Son ideas nomás, chicos. Del momento en el que el autor escribió el libro. Muy bien, momento, ¿cierto?, en que se escribe el libro, la obra, ya sea una poesía, ya sea un cuento, ya sea, ¿cierto?, una comedia, si hablamos, ¿cierto?, del género dramático. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el contexto de producción y el Renacimiento. ¿Por qué? Porque cuando se escribe una obra, ¿ya?, se escribe también en un momento literario importante, en un momento de la historia de la literatura. Nosotros conocemos muchas obras, muchas de las obras no fueron escritas en nuestra época, sino que fueron escritas hace muchos años atrás. Entonces también tenemos que ligar, también tenemos que unir, relacionar el contexto de producción con un movimiento literario, que el que vamos a ver hoy día es el Renacimiento. Ustedes vayan tomando apunte, si surge alguna duda la hacen saber, ¿ya? Entonces, el objetivo de nuestra clase del día de hoy, además de finalizar nuestra actividad que quedó pendiente de la clase pasada, también el día de hoy vamos a conocer y comprender textos de carácter literario con su contexto, en su contexto de creación, de producción. Como decían ustedes, es el momento en que se escribe esa obra. La clase pasada también recordamos la importancia del autor, de la vida del autor. Recordamos también que la obra, ¿cierto?, tiene un mundo, tiene personajes, tiene una historia, tiene un conflicto, y también estamos nosotros los lectores, ¿ya? Un libro que no se abre, ¿cierto?, es un libro que no cumple su función. Entonces nosotros tenemos que abrir y leer esos libros. Bien, observemos la siguiente imagen y respondamos. ¿Qué es lo que ustedes ven en esa imagen, en ese cuadro que está ahí? ¿Qué ven? Lo que vean. No quiero que me digan el nombre de la pintura, sino solamente lo que ustedes observan. ¿Qué observan allí? Creo que son como Yo veo una personas cara. y ellos son animales. Animales, rostros, ya, ¿qué más? Son como una especie de demonio, una cosa así. Ya, demonios, ¿qué más? El sol ¿Qué es más como ven? un ojo. Josefina dice que ve un toro. Un toro, un ojo, ya. Todo lo que vean, ¿qué más ven? Un caballo. Como un caballo, ¿cierto? Están como nítidamente nosotros podemos decir, mira, esto es un ojo, esto es, no sé, un niño, esto es un caballo. Está como la imagen es clara, que yo pudiese decir, no, esto es esto, de forma muy segura. Está un poco dispersa la imagen. ¿Cierto? No está definido, hay una mezcla de imágenes. Ya por un lado algunos ven un caballo, otros ven demonio, otros, ¿cierto?, ven ojos, rostros, cuerpos, allí hay una mano, ¿cierto?, que sostiene parte de un, Es como como de una una espada. espada y una persona así como tirada en el suelo. También ya hay una persona tirada. ¿Qué podría representar este cuadro? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros fuésemos, ¿cierto?, a una exposición de pintura, de arte, y vemos este cuadro y nos preguntaran, ¿qué crees tú que representa ese cuadro?
¿Qué dirían ustedes? ¿Qué podría representar esta imagen? Es como una especie de guerra, no sé. Como una especie de guerra, ¿ya? En la guerra debe quedar todo así, ¿cierto? Sí. Todo destruido, sin formas definidas, no quedan, ¿cierto? Las casas, los cuerpos, ¿ya? Muy bien. Veamos ahora. Antes de saber a qué se refiere esta imagen, vamos a responder, ustedes van a responder en su cuaderno, van anotando la pregunta y la respuesta. Vamos respondiendo en su cuaderno. La 1 dice, ¿qué emoción crees que representa este cuadro? ¿Por qué? ¿Qué emoción podría representar este cuadro que acabamos de ver? ¿Qué les provoca a ustedes? ¿Qué emoción podría provocar este cuadro? ¿Qué quiere expresar este cuadro con estos rostros, con estas figuras distorsionadas, un poco con solamente la cabeza, en otras partes solamente la mano, el brazo? ¿Qué emoción crees que quiere representar este cuadro? No sé, para mí sería como intriga. Me genera intriga como el deducir lo que está tratando de decir el cuadro, porque para cada persona puede ser diferente lo que diga. Es como muy Sí, subjetiva la respuesta. Inclusive puede ser que el artista puede haber estado tratando de dibujar una escena en la que son animales rebelándose en contra de la figura humana. también, muy También. bien. Puede que esté ocurriendo una guerra, pero me genera, no sé, intriga. Lo único que... Intriga, ya, de no saber, ya. ¿Qué más creen ustedes que pudiese representar? ¿Qué emoción? Drama, quizás. ¿Ya? Algún drama. ¿Por qué? No sé, o sea, porque se ve como gritando, como no se ven bien. Entonces, me queda como la ¿Ya? sensación de que es un drama. ¿Ya? ¿A alguien le provoca este cuadro alegría? ¿No da risa? ¿A alguien le da risa este cuadro? ¿Le provoca alegría? Profesora, pero también ¿Sí? puede ser que sea sufrimiento lo que esté representado en el cuadro. ¿Ya? Puede Bien, ser que sea bien. sufrimiento. Porque en el cuadro se pueden ver dos personas. Un hombre que está como gritando con la cara, como toda da vuelta al revés, y una mujer en las mismas condiciones, gritando. Ya. Bien, muy bien su análisis. Eh, Pasemos a la 2. ¿Qué figura es la que más te llama la atención? Lo voy a mostrar de nuevo. ¿Qué figura es la que más le llama la atención de este A cuadro? mí el ojo. Es como que si fuera Dios observando la guerra. Algo así. ¿Ese que está ahí? ¿Que está como con Bien, una puede ser. ampolleta? ¿La que está Sí. arribita? ¿Sí? Hay como un ojo como que tuviera. ¿Ya? O si Dios estuviera. Nos estuviera. Ah, ya, perdón. Nos estuviera observando cómo hacemos la guerra ¿Ya? ahí. Preguntándose por Ah, muy qué bien. Usted creó dice que humanos es con como, guerra. ¿ya? El ojo de Dios observando este episodio de guerra. ¿Ya? Bien. Muy bien. ¿Qué otra figura a ustedes le llama la atención? La que está a la derecha parece dinosaurio. ¿Ya? ¿Sí? Eso pareciera que fuera como una puerta. Sí, pareciera dinosaurio. Si uno presentara esta imagen a un niño, diría que ahí hay un dinosaurio, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra imagen, qué otra imagen, figura le llama a ustedes la atención, chicos? El caballo llama la atención, es como muy raro. ¿Cierto? Es como que está una parte y Es que, el cuello de él y como por la boca le sale como una especie de púa, una punta, no sé. Pero es como No, muy como raro. una espada. Sí, Una tienes cosa sí, razón. bien, qué bien, que sea muy observativo y que tenga la capacidad de analizar la imagen. Si tuvieras que contar una historia sobre este cuadro, ¿de qué se trataría esta historia que ustedes relatarían ahí? si lo basáramos en el cuadro en sí, totalmente, desde ¿Ya? mi punto de vista yo lo basaría en una especie como de guerra en la que
Dios o lo que sea que esté con el ojo en el cielo viendo, esté como decepcionado viendo lo que está sucediendo. Y los humanos Ya, como destruyendo el ecosistema y destruyéndose a sí mismos por un pedazo de tierra. muy bien, ya, Micael Rebolledo puso en el chat, la persona que lleva una pierna abajo a la derecha puso. ya. Esa es la Es lo figura que que le llama la me llamó atención. la atención. Ya. ¿Y quién más, si tuvieras que contar una historia sobre este cuadro, de qué se trataría su historia? Los demás compañeros, ¿de qué se trataría su historia? Como, por ejemplo, una persona que no está contenta con quien es así y en su cabeza tiene como muchas luchas internas así, em, como por ejemplo siempre trata de pelear con lo que él no le gusta del mismo, entonces su cabeza ya de tanto reprimirse como persona ya está mal. Y el ojo Bien, sería como, no sé, o sea, su creencia quizás. ya, muy bien. Me Bien. encanta su análisis. Siempre van más allá. Sí. Si tuvieras que contar, ¿cierto?, una historia, unos contarían acerca de una guerra, otros de la destrucción, cómo el hombre va destruyendo la naturaleza, Dios mirándolos, también las luchas internas. Muy bien. Vamos a la última antes de pasar a ver. Joaquín Moraga ¿Sí? puso, según yo el cuadro representa las cruzadas y el ojo más que decepcionado está iluminando el campo de batalla. ¡Ay, qué Qué bien, bien! Muy Joaquín. bien. Muy bien, Joaquín. Sí, súper bien, Joaquín. Miren, la 4 y última. La frase, no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. Esto lo escribió Pablo Picasso. ¿Cómo crees que se relaciona con la imagen? Él dice, Pablo Picasso, no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones. Es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. ¿Qué creen ustedes acerca de estas palabras de Pablo Picasso? ¿Cómo creéis que se relaciona con la imagen? ¿Cuál era la Ustedes, pregunta? mire, lo que pasa es que Pablo Picasso dice dice la siguiente frase, no, la pintura no está hecha para decorar las habitaciones, sino que dice que la pintura es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. ¿Qué creen ustedes? ¿La pintura será un instrumento de guerra? Obviamente no estamos hablando de una guerra física, pero ¿será la No creo. pintura un instrumento de guerra ofensivo y defensivo? Sí, se puede representar de esa manera porque De forma cultural. antiguamente se podrían hacer pinturas acerca de lo que ocurrió en un campo de batalla y la victoria que tuvo un pueblo en sí. Y eso ¿Ya? se puede Bien, usar como argumento de guerra, que ya sería como ponerlo desde un punto de vista más artístico, y también defensivo, pongamos haciendo la misma pintura, pero demostrando que la caballería del equipo que perdió, por así llamarlo, fue mejor en estrategia o alguna cosa así. Sí, muy bien. muy bien, Tony. Eh, Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportarnos Yo, a esta frase? María Beth Miranda puso una porque profesora está que en yo una entendí bien la protesta. frase. Porque para mí el arte puede ser usado como un modo de guerra, no solo de guerra bélica, sino guerra cultural. La ¿Ya? representación del racismo, la homofobia, el consumismo. Muy bien. Sí, profesora, también la pintura puede ser una forma de comenzar un debate, porque a través de ¿Ya? una pintura podemos no estar en concordancia con el mensaje que trata de entregar. Y lo que dijo el ángel igual está súper bien, porque se puede complementar con lo que acabo de decir. Muy bien. Sí, toda la razón. Como lo dicen ustedes, eh, la pintura, en realidad las artes en general nos permiten esto. Si bien es cierto, nosotros estamos trabajando la literatura como un arte, pero hoy nos damos cuenta que también podemos relacionar las otras artes
que son como por ejemplo la pintura. También nosotros la podemos trabajar, también es una forma de expresión, así como lo es la danza, que también puede ser un instrumento de defensa o ofensivo también, tratando o bajo ciertos temas. Ya la música también, ustedes bien lo saben, la música, ¿cierto?, también es un instrumento no solo de entretención, de escuchar música, sino que a través de la música también se entregan mensajes, se entregan a veces ciertos valores, ciertas defensas. Muy bien, chicos, los felicito por su capacidad de análisis. Bien, contarles acá que lo que acabamos de ver es el cuadro Guernica. Guernica, ¿quién lo pudiese leer, por favor? Para que aprendamos de este cuadro que ustedes bien analizaron, de estas formas, de estas figuras, de lo que pudiese representar y lo importante también que fue. ¿Algún voluntario o Martita designa? Vamos a esperar si sale algún voluntario, si no vamos a Ya. designar a alguien. 3 segundos para ver si voluntario? hay algún voluntario. ¿Hay algún voluntario? No, profe. Martita. ¿Ya? Ya. Guernica es un Ya. famoso cuadro de Pablo Picasso pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra Civil Española. Fue realizado por encargo del director general de Bellas Artes, Josep Brenau, a petición del gobierno de la Segunda República Española para ser expuesto en el pabellón español. Durante la Exposición Internacional de 1937 en París, con el fin de atraer la atención del público hacia la causa republicana en plena Guerra Civil Española. Muchas gracias, muy bien. ¿Se dan cuenta que lo que ustedes decían estaba bien, estaba relacionado con el cuadro que representa, ¿cierto?, una época de una guerra civil, de cómo de alguna manera Pablo Picasso quiso representar después de la guerra? ¿Cómo queda todo? ¿Cómo afecta eso a las personas? Destruido, queda todo distorsionado. Queda todo destruido, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchas gracias y los felicito por el análisis que hicieron, ¿ya? Vamos a pasar a ver quién es Picasso, conocer un poquito de él rápidamente, y luego vamos a pasar la lista, ¿ya? ¿Algún compañero que nos quiera leer algunos datos de Picasso, un famoso pintor? Rápidamente. Joaquín, ¿estará Joaquín? Joaquín. ¿Cuál Joaquín? Joaquín, Joaquín Espinosa, Joaquín Moraga, Joaquín Sandoval. Moraga. Ya Joaquín Moraga. No, no está, parece. Ya, pero vamos a ver. ¿Quién es Picasso entonces? El nombre de nacimiento. Miren el tremendo nombre de este hombre. ¿Ya? Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Napomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿Ya? Finalmente, él es conocido, ¿cierto?, como Pablo Picasso. Su nacimiento fue el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, y su fallecimiento fue el 8 de abril de 1973 a los 91 años en Francia. Él, además, no solo fue pintor, sino escultor, trabajó la escultura, gráfico, cerámica, diseñador y arte figurativo. Su obra notable, La Guernica, como vimos, ¿cierto?, recién, La señorita de Avignon, Chicago Picasso, Ciencia y Caridad. Algunas de sus distinciones, Premio Lenin de la Paz en 1962. Ya él es quien compartió esta pintura, ¿cierto?, que fue importante, que es la que nosotros hemos trabajado hoy, viendo la importancia también del arte de la pintura.
Vamos a pasar a la asistencia. Le vamos a pedir que encienda su micrófono para que veamos quiénes son los que están presentes. ¿Ya? Martita, entonces, Sí, te dejo para que puedas pasar la asistencia. Ya. Este segundo EF, ¿cierto? Sí, EF. Ángelo Baeza, Presente, profe. Antonella Baeza. Antonella Baeza. Presente. No. Ah, sí, está presente. Paola Bravo. O Pola Bravo. Pola Bravo, perdón. Hola. Pola Bravo. No. Ausente. Antonella Camaño. Presente, profesora. Gracias. Josefina Carrillo. Presente. Presente. Matías Castillo. Matías Castillo. No. Presente. Matías Constanzo. Matías Constanzo. Ausente. Ignacio Fuentes. Presente, profesora. Ya. Francisco Gamonal. Presente. Ya. Rubén González. Rubén González. No. Presente, profesora. Ah, sí estaba. ¿Estaba el Rubén? Sí. Ya. Ignacia González. Ignacia González. No. Brenda Enríquez. Presente, profesora. Ya. Julio Hinojosa. Presente, profesora. Ya. Robinson Jara. Presente. Ya. Julio Monsalves. Julio Monsalves. No. Joaquín Moraga. Joaquín Moraga. No. Ah, sí, ahora está. Sí, Sí. presente. Carla Navarrete. Presente. Ya. Francisco Neira. Francisco Neira. Presente. Ya. Mauro Parra. Mauro Parra. Ya, ausente Mauro. Leonardo Rojas. Leonardo Rojas. Adolfo Sánchez. No. Tampoco. Maura Santos. Leonardo Rojas está. Escribió Leonardo presente. Rojas. Tienen que estar atentos, chicos, para no perder tiempo. ¿Ya? Sí. Por favor. Presente, profesora. ¿Quién? La Maura Maura Santos. Santos. Sí. Ángel Sepúlveda. Presente, profesora. Ya. Paula Toledo. Presente. Ya. Fabián Araneda. Fabián Araneda. Ausente. Carla Bendaño. Presente, profesora. Fabián Araneda está presente igual. Ya. Martín Bustamante. Martín Bustamante. Ausente. Sí. Joaquín Espinosa. Presente. Ya. Valesca Flores. Valesca Flores. No. Presente, presente, presente. Así está. Más rápido, chicos, por favor. Jorge Fuentes. Presente, profesora. Isaac Enríquez. Presente, profesora. Ya. Sebastián Jara. Sebastián Jara. Ya, ausente. Felipe Martínez. Presente, profesora. Ya.
Nayadet Miranda. Nayadet Miranda presente. John Monsalves. John Monsalves. Profesora, Aceptada presente. Max Montesino. presente. Miguel Mora. Presente. Vicente Muñoz. Vicente Muñoz. No. Magdalena Neculpan. Magdalena Neculpan. No. Máximo Neira. Máximo Neira. Presente, está presente. Ah, presente. Jorge Ortiz. Presente. Juan Parra. Juan Parra. Sí está. ¿Presente? Benjamín Quiroga. Benjamín Quiroga. Benjamín. No. No, presente. Micael Rebolledo. Presente, profe. Ya. Benjamín Reyes. Benjamín Reyes presente. Está presente. Joaquín Sandoval. Presente, profesora. Maritza Urrutia. Presente. Presente. Camila Westphal. Presente, profesora. Y Leonardo Centeno. Presente, profesora. Ya. Terminamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos con... ¿crees que es importante conocer el contexto de producción de una obra? ¿Qué creen ustedes con lo que hemos conversado ya? ¿Será importante conocer el contexto de producción de una obra? Sí. Sí. ¿Ya? Sabemos entonces que el contexto de producción corresponde a todas estas circunstancias, las experiencias, por ejemplo, el lugar y época histórica, en el momento, ¿cierto?, que se escribe esta obra, los acontecimientos sociales y políticos relevantes, por ejemplo, en el caso de Pablo Picasso, cuando hace esta pintura relacionada con una guerra. Entonces, muchas obras también son escritas en periodos de guerra y están relacionadas con la experiencia que los autores han vivido a partir de ese hecho histórico, ¿ya? Las costumbres y hábitos de la época, lugar en la historia de la literatura, el movimiento literario, como lo vamos a ver, uno de ellos, la idea religiosa o filosófica que pueda tener el autor, la vida, la biografía del autor, y los comentarios y críticas al momento de la publicación. Todos estos elementos que están ahí, que ustedes pueden observar, influyen, ¿cierto?, en lo que es la producción de esta obra y que después llega a nuestras manos. Entonces, uno de los elementos que debemos considerar en el contexto de producción es el movimiento literario al que pertenece la obra que vamos a ver, que es el Renacimiento. El Renacimiento está situado en esta línea, ¿cierto?, de tiempo, digámoslo así. Ya es una línea de cuando parte la literatura, la historia de la literatura, y parte, ¿cierto?, con la literatura clásica hasta la literatura contemporánea. ¿Ya? Entonces pasamos por la literatura clásica, la medieval, la renacentista, la barroca, la neoclásica, la romántica, la realista, el modernismo, la literatura vanguardista, primera mitad del siglo, y luego la literatura contemporánea. ¿Ya? Nosotros nos situamos, ¿cierto?, en la que aparece acá, la literatura del Renacimiento, que es lo que nos corresponde ver en este tiempo. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros del Renacimiento? Que es un movimiento cultural, ideológico y artístico. Es decir, cuando hablamos del Renacimiento no solo hablamos de las obras escritas por los distintos autores, no. Es un movimiento cultural, ¿ya?, e ideológico que abarca todas las áreas, la pintura, la escultura,
¿ya? Y son momentos en que se dan estos tipos de movimientos literarios, ¿ya? Tomó lugar en Europa occidental, principalmente durante los siglos XV y XVI. Es el renacer de la cultura clásica. Vuelve a resurgir resurgimiento de sus valores sociales y estéticos. ¿Qué quiere decir? Se conoce el Renacimiento, ¿cierto?, como este movimiento cultural que surgió en Italia, para que ustedes lo sepan, en los siglos que ya les mencioné. ¿Qué significa etimológicamente la palabra renacimiento? La palabra renacimiento tiene que ver con volver a nacer, ¿ya? Volver a nacer tiene que ver, ¿cierto?, con volver a tomar, volver a poder, ¿cierto?, de alguna manera buscar todo lo que estaba perdido de lo que era la literatura antigua, ¿ya? Entonces, este volver a nacer tiene que ver con recuperar, ¿cierto?, todas las energías o el ánimo, sea del individuo o de un grupo. Vamos a ver qué tan importante es el hombre en el Renacimiento. El Renacimiento, ¿cierto?, se oponía a los valores de la Edad Media que estaban centrados en lo que es todo lo teocéntrico. ¿Saben el concepto de teocéntrico? ¿Qué significará Si no me equivoco, es teocéntrico? lo que creen en Dios. Algo de Dios. Más ¿o que no? creer en Dios, Creen Dios. en que el hombre es el centro del universo, como los dioses, una cosa así, por lo que me acuerdo. Ya, teocéntrico es que Dios es el centro de todo. Ah, Entonces, los valores, no se preocupe, los valores de la Edad Media decían que Dios debiese ser el centro de todo. Pero surge, ¿cierto?, el Renacimiento, vuelve el Renacimiento para rescatar los valores todos y las prácticas de la antigua clásica, para decir que no, hay que promover el antropocentrismo. ¿Qué creen ustedes que significa este concepto de antropocentrismo? Ahora, según el Renacimiento, ¿quién tiene que estar al centro de todo? El hombre. El hombre, muy bien. Entonces, acá le da un valor muy importante al hombre y busca rescatar todos esos valores que en la antigüedad se habían dado, pero que con el paso de los años y con otros movimientos que surgieron, que se contrapone a lo que el pensamiento renacentista decía, ¿ya? Entonces se deja a Dios de lado, ¿cierto? Ya no es Dios el centro de la escritura, de la pintura, de la escultura, sino que pasa a ser el hombre, ¿ya? Y este pensamiento antropocéntrico tiene que ver con que el humano sea visto como el centro de todo. Se vea también los ideales de hombre que pudiesen existir y también, ¿cierto?, este pensamiento renacentista está convencido que todo debe ser explicado a través de la razón y la lógica, ¿ya? Porque el hombre funciona a través de la razón y la lógica. Por eso es que deja de un lado un poco a Dios y pone al hombre como centro del universo y de todo este movimiento cultural, ideológico y artístico que surgió en Italia, ¿ya? Entonces, este surgimiento del Renacimiento también tiene que ver con una transformación social. Ya hay bastantes hechos históricos que acontecieron en este periodo y que son importantes, ¿cierto?, para la vida de hoy. Entonces, si nosotros observamos antes en nuestra línea de tiempo, nos vamos a dar cuenta, acá está, que el Renacimiento, ¿cierto?, está entre la literatura medieval, que era el pensamiento donde Dios debe ser el centro, surge el Renacimiento con que ahora es el hombre el centro de todo, y luego, ¿cierto?, pasa a la literatura barroca. Está entre estos dos periodos de la literatura. Entonces, es importante saber que las obras que vamos a leer y las obras que vamos a conocer están enfocadas en que el hombre es el centro de todas las expresiones. Entonces, los temas que trata el Renacimiento son el amor, la naturaleza, la mitología,
llamada al goce de la vida, es decir, el hombre tiene que gozar, tiene que disfrutar de la naturaleza y el amor, ¿ya? Y las obras más conocidas de este periodo del Renacimiento, tenemos ahí algunas como El gato con botas, Don Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, La vía del Lazarillo de Tormes, no sé si lo han leído, Hamlet, algunos ensayos de Montaigne. Entonces, tenemos una serie de obras que surgen en este movimiento cultural, ideológico, artístico, ¿ya? Entonces, ¿ustedes han leído Romeo y Julieta? Lo van a tener que leer si no lo han leído. ¿Se acuerdan que tienen que leerlo, cierto? No se acuerdan, pero lo vamos a tener que leer, ¿ya? Vamos a leer un fragmento del Quijote de la Mancha, un texto, ¿cierto?, representativo de este movimiento. Quiero pedir a alguien que lo pueda leer. No está escrito en el castellano antiguo, ¿ya? Así que no es difícil de poder leerlo. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Para ya ir culminando nuestra clase. Martita, ¿puedes asignar a alguien, por favor? Miguel Mora. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones. ¿Profe, lo puede andar un poco? Sí. ¿Ahora, hijo? Sí. Ya. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones, nuestros enemigos más fuertes, del miedo del poderoso y de nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén. Miguel. Muy bien. Sí, lea nomás. Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Muchas gracias, hijo. Bien, este es un fragmento que está obviamente en español, no en el castellano antiguo, como es el original, pero que tiene un profundo, nos lleva a una profunda reflexión acerca de lo que acá se dice. Hoy es el día, ¿cierto?, más hermoso de nuestras vidas. Y le dice acá, por ejemplo, que la más destructiva es la mentira y el egoísmo, la peor derrota es el desaliento, los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor, ¿ya? Así es que acá tenemos un fragmento de esta obra que es representativa del Renacimiento. Vamos a dejar enunciada la actividad que vamos a trabajar, que es una actividad práctica, y quiero pedirles que tenemos clase el próximo martes, que ustedes puedan investigar. Si tienen clases de arte, lo puedan conversar con la profesora de artes, ¿ya? ¿Qué significa esta pintura? ¿Qué historia tiene? ¿Qué trasfondo tiene? Observan la pintura, ¿cierto? Sí, profe. Sí. ¿Qué pintura es esa? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se conoce? La Mona Lisa. Como la Mona Lisa. Entonces, yo les voy a pedir que de aquí al martes puedan investigar acerca de esta pintura, la importancia que tiene, ¿cierto? Todo lo que se habla de esta pintura para poder trabajar en una actividad práctica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hemos visto elementos que son propios de la literatura, como son la forma de escribir, algunas obras. Hemos visto eso, pero también es importante poder enlazarlo, relacionarlo con otras artes, como es la pintura, que es la que hemos estado trabajando. Así que quiero invitarles a que hagan esta investigación, puedan consultar con la profesora de artes, cuando les corresponda arte, ojalá les tengan
artes antes del martes, que es nuestra clase, para que podamos conversar acerca de la importancia también de esta pintura. Y no se les olvide lo importante que es el contexto de producción, y dentro del contexto de producción los movimientos literarios que el día de hoy alcanzamos a ver lo que es el Renacimiento, ¿ya? Donde el Renacimiento, ¿cierto?, coloca al centro de toda la creación de este movimiento cultural la importancia y le da un valor importantísimo al hombre, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Alguna duda que haya quedado de lo que expliqué? Por mi parte, No, no. profesora. Ya. Quiero agradecer a los compañeros que han participado de la clase, que han entregado su visión, su punto de vista, sus análisis. Les felicito, porque eso demuestra, ¿cierto?, lo que ustedes piensan, lo que sienten, lo que han vivido también les ha servido para tener esta experiencia y poder contarnos lo que ustedes pudiesen observar de una pintura, lo que ustedes pueden analizar a través de la lectura de una obra narrativa o de una obra literaria en general. Así que felicitarles, agradecerles su asistencia este día. Espero que tengan una excelente tarde, excelente día, síganse cuidando y nos vemos el próximo martes si Dios así lo permite. Recordar la participación, porque yo estoy colocando puntito aquí a las personas que participan. Así que pedirles que todos los demás también participen, no que siempre sean los mismos. ¿Ya? Eso. Ya, Martita. Entonces nos encontramos el próximo martes. Que estén muy bien.